Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas, dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Liliana Segovia Navarro, una mujer momposina de 36 años de edad, quien, a pesar de que en su pasado fue una persona de bajos recursos económicos, tenía una capacidad de inversión envidiada por muchos. Era casada con un hombre de edad avanzada, pues él contaba con 97 años de doble nacionalidad. Recibió una pensión extranjera y por ende sus recursos eran en dólares. Liliana conoció a su esposo cuando trabajaba como empleada de servicios domésticos en su domicilio y él se enamoró de ella y se casaron. La pareja no tuvo hijos, pero Liliana se encargaba de un sobrino pequeño. Ella lo atendía, le dio estudios y todas las cosas que el niño necesitaba. Como esposa de un hombre con buenos recursos económicos, él le daba parte de sus ingresos. La mujer utilizaba esos recursos para invertir en criptomoneda. Tenía una cartera que contaba con $10,000 aproximadamente. Así también tenía cuentas bancarias a las que mensualmente obtenía nuevos ingresos por parte de la pensión de su esposo. Y es así que ella estaba económicamente muy bien. De hecho, en el mes de diciembre del 2021, ella solicitó un préstamo bancario para adquirir un carro que ya había cotizado con anterioridad. Y por lo cual el banco le otorgó el crédito y fue así que compró su camioneta Nissan último modelo, evaluada en 142 millones de pesos colombianos. En enero del 2022, realizaron un asado en el edificio donde ella residía. Los vecinos la invitaron a participar y es allí donde conoce a Jairo Medina Vega, un hombre de 30 años ambicioso y dedicado a realizar negocios con carros robados. Pero que nadie lo sabía excepto del primo de él que era vecino de Liliana. Y de hecho, él fue quien los presentó y le dio a conocer todos los pormenores de la relación de Liliana. Además, tenía conocimiento de sus inversiones, ya que ella había compartido todo lo relacionado con sus negocios. Es decir, que esta reunión pudo tener el objetivo, el propósito de hacer que la joven mujer pudiera caer en las manos de Jairo, y efectivamente fue así, puesto que la joven mujer estaba casada con un hombre de edad mayor. No es que sea muy equilibrado el tipo de actividad y gusto que pueda surgir entre ambos, además de otras cositas. Y al parecer, el esposo de Liliana estaba en estado delicado de salud. De este modo que Jairo aprovechó las circunstancias de ella para lograr sus objetivos y saciar su hambre y sed de dinero. A partir de ese momento, hubo un acercamiento entre Liliana y Jairo. Con el paso de los días, llegó a tener algo de solidez. Y fue cuando el hombre aprovechó y le propuso que hicieran un negocio con las criptomonedas. Y el lunes 28 de febrero del 2022, Jairo le pidió a Liliana que llegara
después de las 7 de la mañana a la parte de atrás del Parque del Sol, en el sector de Betania. Liliana aceptó el encuentro. Ese día salió como siempre muy temprano a llevar al niño a la escuela junto con otros niños porque ella se había comprometido a hacer el transporte de los niños vecinos y de esta manera obtener otros recursos económicos. Liliana era una mujer muy productiva, no se conformaba con las criptomonedas y todas aquellas cosas que había invertido. Es así que luego de hacer su recorrido, se dirige hacia la cita acordada con Jairo. Ella iba engañada, pues supuestamente le había propuesto invertir las criptomonedas para convertirlas de $10,000 a unos 30,000 de la misma moneda. Liliana, al llegar al sitio acordado, busca dónde parquear el vehículo y luego se dirige hacia el auto de Jairo. Él le pide que entre y comience a hablar del negocio y le pidió que le mostrara la aplicación con las monedas virtuales. Ella, con toda confianza, pues no le da nada de malicia en ese momento, sacó su celular y empezó a mostrarle la aplicación. Cuando ella se da cuenta que él le está quitando su dinero, empieza el forcejeo y es allí donde él la asfixia. Jairo lo hace con toda la intención para no dejarla viva, porque después ella lo denunciaría y además creía que ella no tendría quien hiciera reclamo por ella, pues la familia es de bajo recurso y su esposo es una persona de avanzada edad. Pero el hombre se equivocó porque su desaparición inquietó a todos sus familiares y algunos vecinos del edificio que le encargaron a sus hijos. Primeramente, su sobrino, al no tener quien lo vaya a recoger, tratan de localizar a Liliana o a algún otro familiar que lo fuera a buscar. Y la familia, al no tener conocimiento de su paradero y conociendo que Liliana era una persona de pocas salidas, que permanecía en su casa con su esposo y sobrino, era muy extraño para ellos que ella desapareciera de esa manera. Además, los vecinos que le habían confiado a sus hijos, conociendo su grado de responsabilidad, pero que los estaban llamando de la escuela a recoger también a sus niños, se sienten un poco preocupados por la falta de Liliana. Es así que Jairo pensó que era una víctima fácil para deshacerse de ella. Sus familiares reportaron su desaparición el 28 de febrero y fue encontrada el día miércoles 2 de marzo en una zona montada de Túbara. Jairo Medina le robó la camioneta y el dinero de Liliana luego del asesinato. A pesar de que todo esto ocurrió por la mañana y ante el tráfico de personas, el hombre metió el cadáver en el baúl de su carro tras rodar la silla trasera hacia la parte de adelante. Luego, guarda su carro en su casa en el barrio San José con el cadáver de Liliana adentro y posteriormente regresa a buscar la camioneta de ella, parqueada en Betania. Se la lleva para Valledupar porque allá estaba negociada desde el miércoles 24 de febrero antes de cometer el robo. Ese mismo 28 regresa en horas de la noche de Valledupar y llega a su casa. Se acuesta con su esposa y sus 2 hijos y al otro día, martes 1 de marzo, se levanta normal y se va a hacer unas diligencias en otro carro. A las 6 de la tarde regresa a la casa, busca el cuerpo y se va a dejarlo en Túbara, donde lo encontraron el miércoles 2 de marzo. Luego de esta versión pormenorizada de lo ocurrido, Jairo Medina aceptó los cargos por homicidio agravado, hurto calificado y transferencia no consentida de activos imputados por Fiscalía. Sin embargo, para los investigadores existen razones para determinar que el hombre no actuó solo y más allá que a su historia le falta un pedazo y tiene que haber participación de otras personas porque realmente es muy difícil que una sola persona haga todo eso. Y efectivamente el caso dio un giro esperado, pues el acusado Jairo decidió revelar ante el ente acusador que es
Un primo identificado como Andrés Mauricio lo ayudó a planear el homicidio y robo de la camioneta, además del dinero de Liliana. Y decidió declarar la verdad porque su primo le prometió que pagaría el abogado, pero este lo dejó solo. Y al no saber nada de su paradero, hizo la confesión. Jairo había confesado el asesinato ante el ente de la Fiscalía 11 especializada y aceptó los cargos ante el juez. Su función de control de garantías, quien lo envió para la cárcel modelo de Barranquilla. Jairo dijo que su primo Andrés Mauricio había ideado todo el plan maquiavélico para acabar con la vida de Liliana Segovia Navarro y robarle su camioneta, además del dinero que tenía en criptomonedas. Él se enteró de los movimientos financieros de Liliana por medio de su primo Andrés Mauricio. En pocas palabras, este último sería el cerebro de toda la artimaña para quitarle las criptomonedas y el crimen que sucedió en Barranquilla. Pues según Jairo, Andrés Mauricio habría sido el presunto autor intelectual determinador del homicidio. Luego se unieron para guardar el cuerpo en el carro de Jairo, el cual se lo llevó a Andrés Mauricio. Por su parte, recibieron por la venta de la camioneta de Liliana 12 millones de pesos, los cuales dividieron en 2 partes iguales. Pues de regresar de Valledupar, donde fue vendido el vehículo, Jairo y Andrés se encontraron en un motel y anticipadamente habían comprado un tanque y una cinta. Colocaron el cuerpo de Liliana en ese tanque, lo forraron con cinta para que no se sintiera el mal olor. Después lo montaron en el carro de Jairo y lo llevaron para su casa. Andrés Mauricio y Jairo bajaron el tanque con el cuerpo de Liliana, lo metieron en la camioneta del papá de Jairo y se dirigieron al sector de Cuatro Bocas en Tubará. Andrés Mauricio dejó a Jairo en un sitio estratégico en donde éste bajó con el tanque y arrojó el cuerpo a una cuneta con la bolsa plástica en la cabeza. Regresaron a Barranquilla y lavaron la camioneta del papá de Jairo en un lavadero de autos. El cuerpo de Liliana fue hallado el 2 de marzo. Para las autoridades está claro que Andrés y Jairo harían parte de una banda de tarjeteros, jaladores de carros y otras actividades ilícitas, como hurtos informáticos, con accionar en el norte de Barranquilla, que también está implicada una mujer, quien sería la que había sacado la información a Liliana. Estas personas viven autoengañadas, creyendo que el fin justifica los medios, y aunque ese medio fuera la vida de una persona. A veces tomamos decisiones basadas en la satisfacción del placer inmediato, que a la larga se convierte en insatisfacción permanente, porque todas las acciones tienen consecuencias, sean positivas o negativas. Eso depende de cuál sea la causa. Gracias por escuchar. Y les recuerdo suscribirse para estar conectados con 10 historias reales.